Nicole, ¿quieres ayudarme, por favor? Y Johnny, también tú. Repartir uno por familia o por pareja, ¿de acuerdo? Es para ayudaros a recordar mejor. Son unas hojitas que he hecho con el fin de poder ir anotando los puntos que vamos a estar mirando durante el mensaje. La semana pasada, la anterior de la semana pasada, porque la semana pasada tuvimos al hermano Caravaca predicando, pero en la semana anterior prediqué también de 2 de Corintios capítulo 8, versículos 1 al 11. La verdad es que este capítulo va a surgir siempre que hablamos sobre la ofrenda de fe, o sobre todo cuando hablamos del concepto de la ofrenda de fe. Me gustaría que lo leyéramos otra vez, capítulo 2, y vamos a leer esta vez del versículo 1 al 11. Quiero que captemos toda la idea. Capítulo 8, 2 de Corintios 8, versículos 1 al 11. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia, y subrayando, si tenéis costumbre, la palabra gracia cada vez que aparezca. Os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos. Esta es clave, el siguiente pasaje es muy importante, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Sabe lo que el Señor quiere? ¿Cuál es su voluntad? Es que nos demos a Él. Aumentadísimo, ¿no? De manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Vamos a hacer eso, vamos a decirlo en voz alta, ¿vale? Cuando llegue la palabra gracia, ya son 2 veces. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundar también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad de vuestro amor, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos pone el ejemplo supremo, ¿verdad? Nuestro Señor, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes no solamente a hacerlo, sino también a quererlo desde el año, ahí está, el año pasado, compromiso anual. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Vamos a ver. Señor y Padre Celestial, tenemos aquí un pasaje extraordinario, Señor, que nos habla principalmente de tu generosidad. Tú nos diste un diezmo de ti, nos diste un 50% de ti, te diste por completo, y no fue dinero, fue tu vida, para que nosotros pudiéramos ser enriquecidos. Y esta es la idea principal, la base de todo cristiano. Tú eres nuestro modelo a seguir en todas las cosas. Y ahora que nos acercamos al tema de la ofrenda misionera, pues también aquí podemos acudir a ti, Señor, para ver lo que tú tienes que enseñarnos sobre la gracia de dar para misiones. Dame la capacidad, Señor, para traer este mensaje en el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdame a hacerlo siempre acercándome a las Escrituras, de manera que la enseñanza pueda ser confirmada de que es bíblica. Y Padre, edifica tu iglesia. Muéstranos qué es lo que tú quieres que hagamos este año con relación a misiones.
en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ofrenda de fe misioneras. Quizá este concepto, este término, sea nuevo para algunos de vosotros. Yo he estado ya después de 45 años como creyente y como misionero. He tenido oportunidad de estar en muchas iglesias, tanto en Europa como en Estados Unidos, incluso en México. Y vi que algunas iglesias no tenían conocimiento de este concepto. Y me quedé sorprendido, porque creo que después de lo que vamos a ver hoy, es un concepto, es una enseñanza bíblica que como iglesia todos debemos tener muy presente. Ahora, parece que lo que estamos viendo aquí en este pasaje concretamente es una ofrenda para los santos en Jerusalén, ya que estaban pasando una hambruna. Pero vamos a ver cómo luego este tipo de ofrenda se extendió también al área de misiones. En el capítulo 8 y 9 trata sobre la ofrenda para los cristianos pobres de Jerusalén. Entonces parece que Pentecostés, me da la impresión de que Pentecostés y la pobreza han distinguido a la iglesia cristiana desde tiempos remotos. Vamos a mirar unos pasajes para ir construyendo un poquito el escenario. Si os parece, venid conmigo a Hechos capítulo 2, versículo 45. Nada más comenzar la iglesia en Jerusalén, notan de que allí también había personas necesitadas y la iglesia empezó a tomar medidas. Y la propuesta fue, cada uno, según la voluntad de cada uno, no era forzado, y se vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí podemos ver enseguida, hermanos, cómo la iglesia tomó medidas para ayudar a aquellos que estaban sufriendo necesidad. El problema con estas asambleas que llegaron a tener poco después una hambruna tremenda. Unos datos que recogí son muy interesantes. Dicen que el 23 de marzo del año 37 después de Cristo, en la región del emperador romano Calígula, corrió un gran terremoto. Otro ocurrió durante el reinado de Claudio César, acompañado de fracasos en las cosechas muy extendidos. Los cristianos más pobres de todos, los más pobres de todos anunciaron que vendría una gran hambruna. Vamos a ver eso. En el capítulo 11 nos da detalles de eso. Capítulo 11, versículos 27 al 30. 11, versículos 27 al 30. Estamos avanzando, estableciendo el escenario. Y vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo. Perdón, estoy en el capítulo 11. Perdón, estaba leyendo el capítulo 10. Capítulo 11, versículo 27 al 30. Y de aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu, nota, que vendría una gran hambruna en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de... Nos da una fecha, ¿verdad? Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, la cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. La iglesia comisionó a Saulo y Bernabé para ir por diferentes lugares, diferentes iglesias que ellos mismos habían establecido, para luego decir, mira, igual que recibisteis la abundancia del Señor por medio de la iglesia de Jerusalén, echar una mano. Ellos reconocieron que eran deudores. Y me encanta el versículo 30, porque dice, en lo cual, una cosa es tenían el deseo, ¿verdad? Pero en otra dice, en efecto hicieron. Y lo enviaron, enviándolo a los ancianos por la mano de Bernabé y de Saulo. Llegaron a las iglesias, hablaron con el anciano o el pastor y le dijeron, mira, la iglesia tal ha ofrecido tanto, por favor recibir. La iglesia cual dio también tanto.
fueron recibiendo ofrendas de todos los sitios. Bueno, unos años después, el concilio de Jerusalén, más o menos en el año 50 DC, añadió un ruego más a este decreto. Los dos diásporas, es decir, los judíos cristianos viviendo fuera de Jerusalén, y los gentiles, los cristianos gentiles, debían recordar, toma nota, el sufrimiento de los pobres cristianos en Judea. Saltemos un poquito más en la historia. Vamos al capítulo 15, versículo 23 al 29. Capítulo 15, versículos 23 al 29. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía y en Siria y en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de vosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos, nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber esto mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga más que esta que necesitáis. Cuidado, mira, que os abstengáis de los ídolos, y abstengáis de los sacrificios de ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces, aquí vemos, si saltáis ahora a Gálatas capítulo 2, versículo 10, vemos un poquito más de información, estamos desarrollando la historia. Ahora en Gálatas capítulo 2, versículo 10, en un momento vamos a entrar a rellenar esos espacios que tenéis en vuestras hojas. En Gálatas capítulo 2, versículo 10, vemos que tenían gran solicitud en hacer esto. El versículo dice, solemnemente nos pidieron que nos acordásemos de ¿quién? De los pobres, de lo cual también procuré con diligencia hacer. Pablo toma conciencia de que tiene que ir enseñando la palabra en todos estos lugares, pero también cuando hay una necesidad en la iglesia, pues decir, oye, vamos a arrimar el hombro. Entonces, desde este momento en adelante, un plan definido para dar transmisiones se convirtió en una parte muy importante de todas las iglesias que Pablo plantó. Vamos a ver esto en 1 Corintios capítulo 16. Estamos desarrollando un tema, capítulo 16, versículos 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, veis que están organizándose. Haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de... Acabamos de leer algo en el libro de Gálatas. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Estaba hablando de la ofrenda para los santos. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuera propio, que yo también, y si fuere propio, que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros. Cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Entonces vemos aquí, hermanos, estamos desarrollando la historia y vemos, hermanos, que lo que empezó en la iglesia de Jerusalén ayudando a los hermanos, sobre todo las viudas, luego también fueron sensibles cuando la iglesia empezó a tener necesidad, pero ya se habían establecido iglesias pidiendo ayuda, contribución, que aliviasen un poquito la situación que se estaba pasando en Jerusalén. Pero vamos a ver al final de este estudio que luego todo eso se fue desarrollando hasta el punto de que cuando Pablo necesitó apoyo, las iglesias dijeron, oye, pues qué mejor causa que esta también, no solamente para la necesidad de los hermanos, pero también para poder llevar
una ofrenda con el fin de llevar el Evangelio a lugares remotos. Entonces, en este papel que tenéis ahí, en esa hoja, son 5 puntos los que me gustaría desarrollar esta mañana con relación a lo que llamamos la ofrenda de fe. Primero, es una ofrenda, es una promesa que hacemos al Señor. Vamos a ver 9 características dentro de esto, lo que llamamos la promesa de fe, una por una, y vamos, por favor, ir rellenándolo en vuestra hojita. Segundo, el apóstol Pablo nos da una parábola, la parábola de la ofrenda de fe. Luego vamos a ver particularidades de la promesa de fe, 5 en particular, 5 particularidades de lo que es esto que llamamos la ofrenda de fe. Vamos a ver también el poder, cuarto punto, el poder de la ofrenda de fe. Y luego, final, vamos a ver el compromiso de la ofrenda de fe. Y aquí es donde vamos a empezar a ver cómo aquella ofrenda que empezó para ayudar, para aliviar a los santos en Jerusalén, ahora se está desarrollando para llevarlo al campo de misiones, apoyando misioneros. Vamos a mirar el primer punto. Venid conmigo de nuevo a 2 Corintios, capítulo 8. Vamos a ver la promesa de fe. Leyendo el versículo 10 y 11 vemos, dice, y en esto doy mi consejo, subraya la palabra consejo. Nota que esto no es un mandamiento, esta promesa está apelando a la voluntad, no está dando un mandamiento. Doy mi consejo porque esto conviene a vosotros. Toma nota, vosotros vais a ser los que os vais a beneficiar. Dice, que comenzasteis antes no solamente a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevar también a cabo hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que os gustaría tener. No, yo tenía hermanos que me decían, pastor, pues yo tengo mucha fe y para el año que viene yo creo que voy a tener 1.000.000 de euros, entonces voy a prometer conforme a 1.000.000 de euros. No, no funciona así. Por eso digo que hay que orarlo, hay que consensuarlo en la familia, hay que mirar las cuentas un poquito también, conforme a lo que tienes, no conforme a lo que te gustaría tener. No, ahora, entonces, es una ofrenda calculada. En el primer punto quiero que veáis ahí la letra A, la condición. La condición. Veamos el versículo 8 otra vez. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad de amor vuestro. Entonces, participar en la promesa de fe no es un mandamiento, no, el pastor no va a venir llamando a tu puerta diciendo, que prometiste, por eso no tenemos nombre en el papelito. Yo sé que en Alemania, por ejemplo, en la iglesia luterana, casi se impone un impuesto, ¿no?, que tienes que dar y si no lo haces, el vicar, no sé cómo lo llaman ellos, llama a tu puerta diciendo, el diezmo, o lo que prometes. Tú eres parte de la iglesia luterana, no, yo no voy a hacer eso. Y vemos aquí, hermanos, la condición. No hablo como quien manda. Entonces, todo lo que demos debe hacerse como ofrendas voluntarias. Nada de ti se espera más que, por lo menos, lo que llamamos otra vez, lo digo de esta manera, el principio del diezmo. Algunos me han dicho, pastor, el diezmo del Antiguo Testamento. Sí, sobre todo cuando la nación de Israel se estableció, ya tenían una teocracia, tenían que tener un sistema civil, un sistema de gobierno, un sistema de ingresos para poder ayudar no solamente en el templo, sino también a las viudas, a los huérfanos. Allí se estableció como ley, no hablamos del diezmo como ley, sino como principio, un principio de generosidad. Entonces la promesa de fe no es diferente, es un asunto entre tú y Dios. Insisto, no vamos a mandar al hermano Héctor para que llame a tu puerta diciendo, venga, lo que prometiste. No vamos a hacer eso. Entonces vamos a ver la condición. Vamos a ver el siguiente punto, es la compasión. En el versículo 9 dice, porque ya conocéis la gracia. Fíjate el ejemplo que nos da. Si vamos a ser seguidores de alguien, como cristiano, debe ser Jesucristo, ¿no? En esto también. Versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, toma nota de la palabra amor, es la ofrenda de amor también lo podemos llamar.
a vosotros se hizo pobre, siendo rico. ¿Para qué? En principio es, Él se dio a sí mismo para que nosotros pudiéramos ser enriquecidos. ¿Cómo? No solamente aquí en la tierra, sino un día tendremos nuestra mansión en el cielo. Para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Entonces, ante un trasfondo de circunstancias muy lamentable, Pablo pinta un retrato de la persona más generosa que jamás ha vivido. Ahí la palabra gracia, otra vez, la palabra gracia, según se utiliza aquí, inequivocadamente se refiere a la generosidad tan extraordinaria que mostró el Señor Jesucristo. Si queréis más sobre eso, tenéis que ir a Filipenses capítulo 2. Hay este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque quería salvarte a ti. Amén. Y el mismo principio reina aquí. Entonces, este versículo enseña que la existencia del Señor Jesucristo, empezando ya allí en el año 30, 33, ahora se convierte en un modelo para nosotros. Él se dio a sí mismo. Toda su vida fue una expresión de amor, una expresión de sacrificio. Fue rico en la eternidad antes que el tiempo existiese, cuando moraba con Dios el Padre en el cielo. Y ahí en el versículo 9 dice, por amor a vosotros se hizo pobre. Se refiere no solo a Belén, sino también a Nazaret, a Getsemaní, al juicio ante Pilatos, cuando fue a Gólgota, cuando murió en el Calvario. Él se dio, hermanos, por amor de nosotros. Fue por nuestro bien, dice, con su pobreza fuimos enriquecidos. Entonces, como creyentes, hermanos, no podemos tener mejor ejemplo que el Señor Jesucristo. Entonces, es un principio que se ha inventado la Iglesia Bautista de Arroyo. Si vamos a ser imitadores, seamos imitadores de nuestro Maestro y Señor, que es el Señor Jesucristo. Entonces, vemos ahí la compasión. 3, la recolección. Mira el versículo 10 conmigo. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros. ¿Qué les conviene? Lo empezasteis a hacer, pero fíjate que tiene que estar el deseo por delante. Si te sientes coaccionado con estos mensajes para dar, no des. ¿Has escuchado? No es por coacción, no es por presión. Estamos viendo que el principio es Cristo, lo hizo voluntariamente, entendiendo una necesidad. Él se dio a sí mismo. Entonces, vemos, hermanos, que esto es una actitud de amor. Si decimos, yo amo mucho al Señor, lo cantamos muchas veces, ¿verdad que sí? Pero, ¿lo demostramos? Me viene a la mente aquel momento cuando el Señor Jesucristo, después de su resurrección, le aparece a Pedro y a los discípulos y dice, ¿me amas? Claro que te amo. ¿Me amas? 3 veces. Si el Señor hubiera tenido que hablar conmigo, posiblemente hubiera tenido que decir 5 veces, porque yo soy muy cabezota, ¿no? ¡Claro que te amo! Entonces, actúa. Ve y apacienta mis ovejas. Deja la pesca, ve a conviértete en pescador de hombres. Es fácil decir, yo amo al Señor, yo amo al mundo perdido, yo quiero, pero otra cosa es demostrarlo, y lo que estamos hablando aquí es cómo demostrar que realmente amamos. Entonces vemos ahí la recolección. Siguiente, vemos, hermanos, que esto se llevó hasta las iglesias de Macedonia. En el punto D, vamos a poner ahí el consejo. El versículo 10 dice, en esto os doy mi consejo. El consejo de Pablo, ¿cuál fue? Igual que comenzasteis a desearlo, hacerlo. Termina el ciclo, o sea, completa el ciclo. Si yo dijese esta mañana, hermanos, ¿cuántos aquí queremos ver al mundo conociendo al Señor Jesucristo? Seguramente todas las manos se levantarían. Pero si preguntase, ¿cuántos de nosotros aquí va a hacer algo al respecto? Eso sería otra cosa.
Bueno, aquí estamos hablando de no solamente el deseo, sino el hacer. Y a mi madre muchas veces cuando me decía que me mandaba a hacer algo, yo le decía, mamá, la verdad es que quiero mucho hacerlo y te quiero a ti mucho. Me decía, obras son amores y no buenas razones. Le ha dado todo tipo de excusas para no hacerlo. Pero luego decía, mamá, te quiero mucho, le daba un abrazo. Mi madre, que me conocía muy bien, me decía, ven aquí, si realmente me amas, actúalo, muéstralo. Y prácticamente lo que está haciendo aquí Pablo. Entonces, completa la colecta. Os comprometisteis de boca, pues ahora llevarlo a cabo. Entonces, las intenciones, hermanos, son buenas, ¿verdad que sí? Queremos buenas intenciones. El Señor mira las intenciones del corazón. Pero, hermano, y hay veces que tenemos buena intención, pero la circunstancia no nos lo permite. Pero muchas veces tenemos la posibilidad de hacerlo y solo lo dejamos en buenas intenciones. Pablo dice, si tenéis la voluntad dispuesta, entonces llevar a cabo el hacer. En el punto E, la comendación. Versículo 11 dice, ahora puedes llevar también a cabo el hacerlo. ¿Sabéis cuál es el eslogan de Nike? Just do it, ¿no? Pues just do it, ¿no? ¿Sabéis lo que significa just do it? No. Solo hazlo. Habla de, no sé si tiene que ver con el correr, con las zapatillas Nike, o no sé. Pero una cosa es tener la intención y quedarse parado. No, muévete, actúalo, llévalo a cabo, haz algo para alcanzar esa meta. Entonces aquí la palabra donde pone llevar a cabo el hacerlo, las palabras originales en griego son zero, de donde salen las palabras llevar también a cabo, hacerlo es hacerlo para su ventaja y beneficio, para que realmente puedan experimentar el beneficio. Entonces no es solamente Señor te amo, es demuéstralo de verdad. En la siguiente letra F, la cooperación, versículo 10. Comenzasteis antes, dice ahí, ¿verdad? Implica cooperar en un programa, involucra enseñanza primeramente y aprendizaje, y también implica luego decir, bueno, pues yo quiero colaborar con aquellos que están haciendo la tarea. Si hay una persona que es llamada, por ejemplo, para ir al campo misionero, pues qué mejor, hermanos, que tener una participación. Quizá no podamos apoyarles el 100%, pero podemos hacer algo. Empieza con poco y deja que el Señor te guíe. Entonces vemos la cooperación, también vemos el compromiso en el versículo 11. Ahora pues, ¿hablaste de hacerlo? También a cabo llevar también a cabo el hacerlo. O sea, ¿qué es lo que se está demorando? ¿Qué obstáculo estáis teniendo para no hacerlo? El año pasado ya lo dijisteis, pero todavía no lo habéis llevado a cabo. Pero le llama la atención diciendo, mira, la voluntad parece que está dispuesta. ¿Qué está impidiendo el hacerlo? Las otras iglesias ya se han puesto en marcha. ¿Qué os está impidiendo? Entonces, hermanos, si tenemos ese deseo, esa disposición, y de alguna manera nos estamos distrayendo con todo tipo, tenemos que mirar esa cosa y decir, vamos, a ver, ¿qué está impidiéndome llegar a la meta? Pongo el ejemplo muy claro, si quieres llegar de aquí a Madrid, dice, pues mañana tenemos planes de ir a Madrid, tengo el tanque lleno del coche y las maletas hechas, y llega mañana y todavía no has salido de casa, no te has levantado de la cama, y te tomas un desayuno de 2 horas, y luego pasas todo el día así como un poquito perdiendo el tiempo, pues no vamos a llegar a Madrid, ¿verdad? Entonces lo que haría falta en una situación así es decir, si es mi esposa, ¿qué esperas? Cariño, la maleta está hecha. El tanque, ayer hiciste toda la revisión del coche, estamos en condiciones. Tenemos el GPS, ya hemos metido incluso la dirección. No tengas prisa.
Son las 4 de la tarde. ¿A qué hora quieres llegar a Madrid? Son las 6 de la tarde, las 8. Realmente, no sé, pero conociendo a mi esposa me estaría tirando de las orejas diciendo, vamos a ver, ¿realmente queremos ir a Madrid? Porque si queremos ir a Madrid, más vale que nos pongamos en marcha. No podemos estar haciéndolo holgazán. No podemos dejarlo para más adelante. Ponte, comprométete, haz algo para realizar esta tarea. Entonces dice, llevar a cabo, igual que lo deseabais, llevar a cabo el hacerlo. Y todo esto requiere una actitud del corazón. Mira lo que dice el versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, eso es lo primero que tiene que estar, es la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Entonces vemos ahí, hermanos, que la actitud del corazón. ¿Hay sinceridad del corazón? Pues entonces llevemos esto a la acción. Luego también vemos la compulsión o la coacción. No había, ¿sabe qué tipo de coacción utilizó el apóstol Pablo para que diera? Cero. Ninguna. Versículo 13 y 14. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Entonces ahí no hay coacción ninguna. Está apelando a que si realmente lo vamos a hacer, si el Señor, mira, lo voy a poner en términos muy prácticos. Si el Señor te ha dado para poder vivir y tienes y quizás sobra un poquito, pregúntate, ¿para qué? ¿Por qué me ha dado ese poquito más? Yo cuando esto ocurre, yo oro al Señor, digo, Señor, me has dado de antemano esta cantidad extra. Pero como yo soy administrador tuyo, yo soy mayordomo de tus propiedades, de mi vida, tú eres el dueño de mi vida, ¿qué quieres que yo haga con esto? Y espero que el Espíritu Santo, también el estudiar la situación, me pueda guiar a tomar la decisión correcta. Ahora, quiero que veáis aquí ahora la colaboración, versículos 14 y 15, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Versículo 15. Como está escrito, el que recoge mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Colaboración en todo. Ahora, ¿en qué manera podemos colaborar nosotros con los misioneros? Bueno, el misionero que necesita para poder ir. Ganas. Dinero, el llamado, ¿no? El deseo de ir, claro está, pero tiene el llamado, tiene el deseo de ir, tiene la formación, como vimos que es muy importante tener una buena formación, pero necesita dinero, ¿sí o no? Medios. Bien, pues el misionero tiene una necesidad, y el dinero, y la iglesia tiene una necesidad, ¿cuál es? Necesitamos misioneros que vayan. Entonces colaboramos bueno, yo no puedo ir, pero soy comisionado, he recibido de la gran comisión el mandamiento de ir. No, yo no puedo ir yo no sé, a Bolivia, yo no puedo ir a Paraguay, donde el hermano Kevin y Ruthland desean ir el año que viene, Dios mediante. Yo no puedo ir allí. Sin embargo, el Señor dice, tenéis que llevar el Evangelio allí. Yo necesito de un mediador. Necesito de un cartero. Entonces, ¿qué hago? Hermano Kevin, ¿puedes presentarnos tu ministerio? Sí, lo hizo. La iglesia vota, sí, queremos ayudar al hermano Kevin. Nosotros necesitamos misioneros. Amén. Y ellos necesitan los medios para ir como misioneros. Entonces, es una colaboración, es una relación natural. Eso es el primer punto. Vamos a ver ahora la parábola que el Señor Jesucristo, que el apóstol Pablo nos presenta, la parábola de la promesa de fe, capítulo 2, versículos 9 al 6. Pero esto digo, el que siembra generosamente también segará, escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. En otras palabras, son las matemáticas. ¿Quién aquí le gusta el campo?
plantar hortalizas y todo eso y ver una buena cosecha al final. Imagínate tener un campo preparado y soy un tacaño y voy a comprar semillas y para un campo así me harían falta quizás 3 o 4 kilos de semillas, pero no quiero gastarme 4 kilos de semillas, así que voy a comprarme medio kilo de semillas y planto ese medio kilo de semillas. Sin embargo, quiero una buena cosecha. Pues si quieres una buena cosecha, ¿qué tienes que hacer? Si el campo requiere 4 kilos de semillas, tendremos que plantar 4 kilos de semillas. ¿Por qué? Porque queremos que se multiplique. Si voy a plantar un medio kilo de semillas y espero recibir lo que 4 kilos de semillas produce, hermanos, no lo vamos a conseguir. Entonces aquí nos da una parábola. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Y mira lo que dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, bueno, pues ¿qué vamos a conseguir? De la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, nota. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, para resumir con este punto, siempre se siega lo que se siembra. Bueno, a no ser que tengamos alguna tormenta o algún fenómeno inesperado, ¿no? Pero si trabajamos curso libre a la naturaleza, siempre se siega lo que se siembra, siempre se siega después de sembrar. No hay que ser muy inteligente para no, yo quiero ver lo que el Señor... No, primero siembra y luego ya verás. Y el Señor nos pone a prueba. E incluso nos pide que le pongamos a Él a prueba. Toma nota, esto es muy importante. Siempre se siega después de sembrar y, claro, siempre se siega más de lo que se siembra. ¿Cierto? No hay que ser muy inteligente para verlo. Siempre se siega lo que siembras. Es decir, si quieres 1 kilo de tomates, pues planta 1 kilo de judías, ¿no? Pues no funciona así. ¿Quiero tomates? Pues tendría que sembrar semilla de tomate. No quiero insultar vuestra inteligencia, pero quiero dejarlo muy claro. ¿Queremos bendición? No lo hacemos por querer recibir bendición, sino para que el Señor sea glorificado. Pero el Señor no se va a quedar como deudor. Siempre se siega lo que siembras, siempre siegas después de sembrar y siempre se siega más de lo que se siembra. El tercer punto, las particularidades de la promesa de fe. Vamos al capítulo 9, una página más adelante, versículos 7 al 8. Cada uno de como propuso en su corazón. Ahora entendéis por qué digo, hermanos, por favor, oradlo. Hablar con el Señor, hablar con vuestra esposa, con vuestro esposo. Si queréis que participen los niños, pues hablar con ellos, explicarles un poquito. Entonces, con el fin de que haya una propuesta. Y de cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, ¿qué vemos aquí? Cada uno es una ofrenda personal. Versículo 7, la primera parte. Luego, nota lo que viene a continuación. Es una ofrenda planeada, como propuso en su corazón. Lo ha pensado ya, lo ha meditado. Es planeada, es personal y es planeada. Cada uno de vosotros. Planearlo, proponerlo en vuestro corazón. Luego, es una ofrenda persistente. Mira lo que dice el versículo 7 otra vez. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es persistente, es positiva, versículo 7. No con tristeza, ni por necesidad. Si vamos a hacerlo así, hermanos, hemos perdido todo el enfoque, toda la idea. Imagínate a Dios hablando dentro de lo que es la Trinidad, diciendo, hace falta
proveer medios para salvar al mundo. Y le mira a Jesucristo. Estoy imaginándome un poquito, ¿no? Y yo no quiero, no quiero. Pues es que tú eres el único que puede proveer remedio. Pero es que me va a costar la vida. Sí, si tomas cuerpo humano te va a costar la vida, aunque tú eres eterno, etcétera, etcétera. ¿Entendéis? Estoy un poquito divagando, ¿no? Pero imagínate una conversación así entre el Padre y el Hijo. No fue así. Ese fue voluntario. Incluso colgado de la cruz, hermano, miró con esperanza, con gozo al futuro. Te miró a ti y a mí que íbamos a entrar en el camino para recibir el Evangelio y luego recibir a Cristo como Salvador. Te miró a ti con gozo porque Él iba a proveer el único remedio. Es una ofrenda positiva, no con tristeza ni por necesidad, y es una ofrenda que pone a prueba no solamente a nosotros la sinceridad del amor nuestro, sino también, dice el Señor, probadme en esto. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Ponedme a prueba, dice. Si no, voy a bendecir. Entonces es personal, es planeada, es persistente, es positiva y es una ofrenda que pone no solamente al creyente a prueba, sino a Dios a prueba. Cuarto punto, el poder de la promesa de fe. Voy a intentar ser rápido. En el capítulo 8 vemos en el versículo 2 que dieron a pesar de los problemas que tenían. Capítulo 8, versículo 2 dice que estaban en grande prueba de tribulación. Excusas que podemos presentar nosotros. Pastor, es que usted no entiende la situación en la que estoy. Yo posiblemente no la entienda, pero te aseguro que Dios sí la entiende. Pastor, es que usted no sabe, yo ahora mismo me encuentro, pues si no puedes, no lo hagas. Pero si puedes, asegúrate de que lo haces. Entonces, hermanos, tenían grandes problemas. Y sin embargo, como se habían dado primeramente al Señor, como vemos en el pasaje, fueron capaces de llegar a Pablo y decir, oh, Pablo, no te pedimos, te rogamos que por favor nos permitas hacerlo. Y Pablo se queda asombrado de ver no solamente la grande prueba de tribulación, sino su profunda pobreza. Si alguien podía estar exento de algo así, eran estos hermanos. Y sin embargo, por el hecho de que estaban llenos de ese gozo, de ese amor, de ese deseo de ayudar, dijeron, te rogamos con mucho, y utiliza la palabra muchos ruegos. ¿Cuántos son muchos ruegos? Imagínate Jenny, que te dice, Jenny 2, mamá, ¿me quieres hacer el plato favorito? Y Jenny dice, es que no tengo tiempo. Mamá, por favor, haz el tiempo. Pongo un ejemplo un poco tonto, pero imagínatelo. No, cariño. Y insiste, la cara de la solapa y dice, mamá, por favor. Por favor. Imaginad más o menos esto que está ocurriendo aquí. Con muchos ruegos. No aceptaron un no como respuesta. Esto es una actitud, hermanos, que les distinguía como cristianos. A Cristo no hubo que rogarle, Él lo hizo. Y a estos cristianos tampoco hubo que rogarles, ellos lo hicieron. Dieron a pesar de su pobreza, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. La idea aquí, generosidad es liberalidad. Estaban libres, hermanos, del amor al dinero. Dieron a pesar, no solamente a pesar de los problemas, dieron a pesar de su pobreza, pero también dieron a pesar de su poder. Mira, dice, el versículo 3 dice, con agrado han dado conforme a sus fuerzas. ¿Y qué dice más adelante? Y aún más allá de sus fuerzas. ¿Sabes lo que llamamos? Hermano Clayton lleva enseñando esto todos los años durante el mes
en mes de misiones, y él lo explica de una manera, dice, ¿te duele? Y dice, sí, pues entonces estás dando más allá de tu fuerza. Dice, pues, tanto, más o menos como lo que mi esposa hace conmigo, por cierto. Pues yo tengo esa cantidad puesta en la mente, y ella dice, no, podemos hacer más, pero es cariño. Y muchas veces me da argumentos, ¿sabes? Pues quizás en vez de comer más carne, podemos comer más legumbres, que por cierto sería bueno para nosotros. En vez de tomarte 2 cafés por ahí durante la semana, quizás puedas tomártelo en casa, o en el caso de un amigo, de un hermano, invitarme a café. Si yo doy más, invitarme a café a vuestra casa. ¿Pilláis la idea? Y si queremos, hermanos, si hay la voluntad dispuesta, vamos a hacerlo. Y por último, hermanos, el compromiso de la ofrenda de fe. Y de aquí tenemos que ir a Filipenses, que me queda tiempo, muy poco tiempo para terminar con esto, así que quiero mostrarles, hermanos, como esta ofrenda que inicialmente se comenzó a dar para los santos necesitados, ahora se extiende a los misioneros necesitados también. El compromiso de la ofrenda de fe. En el capítulo 4 de Filipenses, versículo 10 en adelante, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿De qué está hablando? De ayuda económica, de la cual también estabais solícitos, teníais el deseo, pero os faltaba la oportunidad. Queríais hacerlo, pero mirabais el bolsillo y decíais, no podemos. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Dice, os estoy pidiendo que hagáis esto, no porque yo lo necesite, sino para vosotros, para beneficio vuestro. ¿Habéis escuchado eso? Mira lo que dice. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Qué situaciones vivía Pablo? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Uy. ¿Quién de vosotros sabe tener hambre y estar gozosos en el corazón? El hombre cuando tiene hambre, señoras, ¿qué hacen? Rugen como los leones. Abren la nevera 28 veces, miran por encima del hombro a la mujer, ¿qué estás haciendo? Quieren meter el dedo. Pablo dice, en cuanto a mí he aprendido a contentarme, no importa cuál sea mi situación. Así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, versículo 14, bien hicisteis, otra vez, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Tribulación? ¿Qué tipo de tribulación? Escasez. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Y aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Qué estamos viendo ahí? 4 cosas. 1, Pablo dice, si tenéis que hacerlo pensando en que Dios es suficiente para cumplir. Amén. Versículos 11 y 12. Dios suplirá. Entonces sacamos este versículo fuera de contexto y decimos, no te preocupes por las cosas, Dios suplirá, y no estamos cumpliendo con lo que el Señor quiere, pues el Señor no va a suplir. El contexto de esto es, estáis vosotros sacrificándoos, no os preocupéis, Dios no va a quedar deudor, Él va a cumplir también. Entonces, lo haré porque Dios será mi suficiencia, dice. Luego también lo haré porque Dios me va a dar la fuerza, versículo 13. Y lo haré porque Dios lo verá, versículo 18. Porque todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Suficiencia, fortaleza, Dios se va a cuidar de que no nos falte. Y luego dice en el versículo 19, mi Dios, pues, con ese pues lo remata todo, ¿verdad? Suplirá. Lo haré porque Dios proveerá. Si yo voy a sembrar, seguro
Que Dios no va a decir, se me había olvidado. Se me pasó por alto. Eso le puede pasar al pastor, pero no al Señor. Entonces tenemos la promesa de fe, la parábola de la promesa de fe, las particularidades de la promesa de fe, el poder de la promesa de fe, el compromiso de la promesa de fe. Aún así dices, pastor, no cuentes conmigo. Amén. Gracias, Jenny. Eso lo ha dicho Jenny, ¿vale? No lo he dicho yo. Porque Dios, hermanos, va a proveer a través de otros. Pero ¿sabe quién se va a llevar la bendición? Y os digo una cosa, hermanos, todo lo que aquí valoramos como tesoros, en el cielo lo vamos a tener como basura. Tienes un gran coche, un gran piso, una casa en el campo, tienes la cuenta del banco bien engordada. Cuando estemos en el cielo, hermanos, en una situación perfecta de riquezas sin precedentes, ¿tú te crees que te vas a acordar del coche? Sobre todo como el mío. ¿Crees que te vas a acordar de esas cosas que tienes guardadas, esas obras de arte? De la colección de monedas. Yo creo que no. Cuando estemos en una situación así, vamos a acordarnos de aquellas personas a las que no alcanzamos. ¿Habéis visto la película La lista de Schindler? La película es impresionante. Pero lo que más me impresiona es al final de la película. ¿Sabes lo que hace al final de la película? Si no has visto la película, es una de las mejores películas que he visto. Que más golpe da al final, porque al final, cuando ya ha terminado la guerra, y prácticamente lo único que le queda es el coche, el vehículo, se pone a pensar, podía haber vendido el vehículo, hubiera salvado 10 vidas más. Y este reloj hubiera salvado 3 vidas más. Y esto, y te deja con el corazón en un puño, que sí. Es impresionante esa escena. Yo cada vez que veo eso, esa parte, me pongo a pensar, Señor, cuántas cosas todavía tesoro que podía darte a ti. Piensa en eso. No digo esto para coaccionarte, para impresionarte, pero piensa en esto, hermanos, porque un día todo lo que valoramos aquí como bueno, o como excelente, como esencial, allí lo vamos a tener por basura. Todo lo tengo por basura, dijo Pablo, para ganar, para ganar algo así, conocimiento de la excelencia del Señor Jesucristo. Algo por ahí. Vamos a ponernos de pie, vamos a tener una palabra de oración. Si te falta alguna de las respuestas en esa hoja, por favor dímelo, te daré la respuesta. Pero lo que quiero que hagas con este mensaje es que vayas a casa, pienses en ello, ores y luego digas, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y si el Señor te dice lo que tienes que hacer, lo que quiere que hagas, responde con obediencia. No te pido nada más que eso. ¿Podemos hacer más? Tú tendrías que responder a esa pregunta. Oremos. Señor y Padre Celestial, te doy gracias porque hemos podido ver en unos cuantos pasajes que lo que empezó, Señor, como una ofrenda para la necesidad de los santos, luego se convierte en una ofrenda misionera. Ahora, pasados 2000 años, seguimos teniendo hermanos que tienen necesidad. Tenemos que ayudar a esos niños que necesitan, Señor, de cosas básicas. Pensamos también en otras personas, otros hermanos en otros lugares que están pasando persecución. También tienen necesidad. Pero Señor, ¿cuántos misioneros has llamado tú para ir al campo misionero y no pueden ir porque no tienen los medios? Ayúdanos a ser una iglesia misionera. Con una mente, con ojos que ven no solamente lo que hay a nuestro alrededor, sino más allá, en lugares remotos. Y luego ver, Señor, que nos hace falta más misioneros. Obra en nuestros corazones, obra en nuestros ojos,
Obra en nuestras carteras. Obra para que la Iglesia, Señor, pueda cumplir con esa gran comisión. En Cristo Jesús. Amén. Amén.